Buenos días. Estamos reunidos esta mañana para hablar con motivo del quinto congreso del PAIME nacional, para hablar en concreto de esto, del congreso del programa de ayuda al médico enfermo. En 1917 las necesidades de los médicos promovió que se creara el Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias. En aquel momento se intentaba dar respuesta a unas necesidades basadas más en la miseria económica que se corría en España. En 1998, y por otras necesidades distintas, se crea en Cataluña el programa de ayuda al médico enfermo. Y se crea a partir de la observación de la comisión deontológica del Colegio de Médicos de Barcelona, la cual veían que muchos problemas que llegaban a esta comisión deontológica eran derivados por enfermedades mentales o adicciones que tenían los médicos. Y a partir de ese momento se empezó a construir un programa que ya lleva un desarrollo de 15 años que se ha extendido a toda España. En principio este programa existía en Australia, existía en Estados Unidos, y España fue el primer país europeo que consiguió que este programa viera la luz y que de alguna forma y con distinta intensidad está implantado en prácticamente todas las comunidades autónomas. Tenemos esta mañana para hablarnos de este congreso y del PAIME, de este programa que ayuda a los médicos a reincorporarse después de un tratamiento a su vida laboral. Tenemos, como digo, al doctor Serafín Romero, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, que es el secretario general de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias de la OMC desde 2010, que fue responsable del programa PAIME autonómico en Andalucía y que ha sido presidente de varios congresos nacionales del PAIME en estos años. Y también tenemos al doctor Juan José Allende, que es el organizador de este quinto congreso del PAIME, que hablaremos más adelante de él. También es médico de familia, trabaja en Burgos y es el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, además de ser el coordinador del PAIME en Castilla y León. Buenos días, caballeros. Y a mí me gustaría un poco comenzar con aquello que recordaba que el PAIME comenzó por una preocupación de las juntas directivas y comisiones deontológicas del Colegio de Barcelona. ¿Creen ustedes que el PAIME da respuesta a los principios éticos y deontológicos de nuestra profesión? Sí, pues si empezamos por aquí, hombre, una aclaración y también de justicia. Y nunca mejor dicho, el PAIME efectivamente aparece en el Colegio Médico de Barcelona por el interés de su junta directiva, de su comisión deontológica y también hay que decirlo de su asesoría jurídica. Especialmente fueron sensibles ante las denuncias de importancia, veían que estos compañeros tenían este tipo de problemas y efectivamente de ese todo nace ese origen, ¿no? Y efectivamente lo que realmente da cuerpo a esta percepción desde el ámbito jurídico es su componente de dar cumplimiento a lo que ya nuestro propio Código de Deontología del año 91 nos comentaba en su artículo 19 y que ahora en el nuevo y reciente y muy renovado del 2011 aparece en el artículo 22, y es la responsabilidad que tiene el médico primero para sí mismo, de cuando se nota malo, de comentarlo con otro compañero o bien retirarse de la atención a paciente, y que en caso de que no se lo notara, de que un compañero se diera cuenta, pues tiene la obligación deontológica este compañero de comunicarlo a los colegios y esto a su vez, pues lógicamente hacerle llegar al médico que así no puede seguir trabajando porque no se encuentra bien, pero especialmente por el efecto negativo que puede tener sobre la práctica médica. De ahí lo enraizado que tenemos este programa, o lo entrelazado y lo justificado con nuestro código de ética y deontología, ¿no? Bueno, insistiendo un poquito más, yo creo que se ajusta perfectamente a lo que ha dicho el doctor Romero. Los médicos tenemos una obligación, no sé si se dice sagrada, que es estar en buenas condiciones para hacer nuestra
actuación médica perfectamente ordenada para nuestro paciente, tenemos que cuidarlos a ellos, y cuando no podemos cuidarlos a ellos porque no estamos en buenas condiciones, pues tenemos que, o voluntariamente o ayudados por los compañeros, por los colegios o por la familia, el ponernos en buenas condiciones. O sea que el PAIME es como un guante a esta necesidad de que el paciente esté bien atendido para evitar mala praxis. O sea, los médicos hay que cuidarlos, hay que ponerlos en buenas condiciones para que su actividad profesional esté en las mejores condiciones también. Entonces, desde esta óptica que vamos viendo que no solamente es una ayuda al médico enfermo, sino una ayuda a la sociedad y posiblemente una ayuda a las administraciones públicas, que son en su mayoría los empleadores de estos médicos, ¿ven ustedes necesarias la colaboración o la implicación de las administraciones públicas en el desarrollo del PAIME? Sí, bueno, totalmente necesaria y obligada. Mucha de esta colaboración, casi en origen y en la realidad actual, ha venido muy justificada por el hecho de la financiación, ¿no? Pero entendíamos que la administración no está exclusivamente para poner dinero, sino que tiene una corresponsabilidad. Tiene una corresponsabilidad como empleador principal de los médicos. No olvidemos que la mayoría de los médicos trabajan en el ámbito público, pero es que la administración sanitaria es responsable de la salud de todos los ciudadanos. Y concretamente, y así lo hemos venido comentando y así lo han entendido la mayoría de las comunidades autónomas, esta corresponsabilidad es lo que da utilidad precisamente en que en un momento determinado se pueda apoyar, aportar dinero económicamente y coordinar con el ámbito de los colegios para que demos al fin y al cabo la mejor asistencia posible con los mejores profesionales en los mejores estados de salud también posible, ¿no? Bueno, yo creo que la colaboración es imprescindible por la doble vertiente, imprescindible económicamente y también imprescindible porque tienen que ser sensibles y son también, a través de sus servicios de salud laboral y inspección, el ayudar, el promocionar, el facilitar que los médicos, cuando se identifica un problema, ellos tienen que estar también detrás de la ayuda a ese médico para que entre en nuestro programa, que es muy satisfactorio cuando se hace entre todos juntos. Yo creo que es imprescindible porque si no sería una mesa que le falta alguna pata. Necesitamos toda la colaboración de tanto la administración y sus sistemas laborales como de los colegios y los profesionales del país. Porque en algún momento puede ocurrir que estamos hablando de una persona que desarrolla una función pública, que es el médico, y en algún momento puede ocurrir que algún médico de salud laboral o algún inspector médico pueda tener dudas o problemas a la hora de dar el alta a un médico o no, ¿no? Porque pudiera parecer que está en situación de darle de alta, pero esto puede no ser así. ¿Creen ustedes que no solamente la aportación económica de las administraciones públicas es importante, sino la aportación técnica y el desarrollo técnico es importante? Pero es que, siendo importante la colaboración económica, es que más importante es lo otro, ¿eh? Porque para nada serviría o serviría para poco el disponer de posibilidades económicas para un internamiento de un compañero que está pasando una fase aguda de un problema mental y o adictivo, y no tuviéramos preparado un plan de acogida para cuando volviera a su medio. Porque muchas veces la necesidad de disponer de un tiempo de tranquilidad en un estado de baja laboral justificada, pero también la posibilidad de cambiar de entorno laboral es muy importante a la hora de poder recuperar a un compañero. Entiendo, y la experiencia sí lo demuestra, el PAIME es más eficiente cuando no solamente se destina dinero, sino cuando se regula, se organiza y se entiende que es una herramienta necesaria para facilitar lo que es un éxito de este programa, que es la recuperación del médico, ¿no? Y para eso es necesario, es imprescindible que exista una plena colaboración y un sistema de comunicación confidencial con las unidades de salud laboral y con las unidades de IT de las comunidades autónomas, ¿no? Y en concreto en Castilla y León esto ocurre así.
Sí, porque los casos que son lo suficientemente complejos es muy difícil resolverlos desde la parte, digamos, profesional. Hemos tenido casos donde incluso también, aparte de salud laboral e inspección, tenemos que estar con el INS, porque se puede acelerar una incapacidad, porque que es el caso que hemos tenido. O sea, no se puede abordar, ni los de salud laboral pueden, porque no tienen muchos medios, también a veces se encuentran ellos muy, les faltan datos, les faltan certificaciones, les faltan diagnósticos precisos, inspección también anda. Entonces, la colaboración yo creo que es imprescindible para estos casos complejos, o por lo menos los más difíciles, entre el programa PAIME y sus profesionales, que atienden profesionalmente, pero también ponen las ideas claras al paciente, al médico. Y entonces, entre salud laboral y inspección, y a veces el INS, pues entre todos, colaborando todos, se arreglan mucho mejor los problemas. Muy bien. Ampliando un poco la pregunta, porque supongo que, y ahora trataremos de ello, cada comunidad autónoma tiene una particularidad en su colaboración o en su tratamiento del PAIME, pero yo creo que habrá una generalidad en cómo aborda los problemas del PAIME la Fundación del Patronato Príncipe de Asturias. ¿Qué parte tiene dentro del PAIME el patronato? Sí, esencialmente la historia de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias de Médicos con el PAIME comienza sobre 2006 y comienza porque entendíamos que había una inequidad de acceso al PAIME debido a la colaboración de las diferentes administraciones y había comunidades autónomas en las cuales los colegios per se no podían hacer frente a los gastos derivados de un ingreso hospitalario vamos a llamarle de tratamiento de fase aguda o de tratamiento de desintoxicación. Entonces la primera reacción que toma la Fundación como parte esencial de la organización médica colegial es abonar el porcentaje que no participaba la administración de la comunidad autónoma, abonarlo en el internamiento, ¿no? Porque tenemos un mapa muy variopinto, últimamente alterado por la crisis, porque ha habido algunas comunidades que han dejado de colaborar económicamente con el programa, pero hay comunidades que pagan en un 80%, hay comunidades que pagan en un 75%, hay comunidades que pagan en el 100%, y hay comunidades que no pagan nada. Con lo cual, lógicamente, necesitábamos de tener un colchón y entendíamos que el mejor sitio dentro de la propia organización era nuestra Fundación Patronato. Desde el año 2009 hemos intentado, con la permanente derivada de las elecciones de aquel año, pues integrar y coordinar toda la actividad relacionada con la salud del médico, no solo en los aspectos de enfermedad y la parte eminentemente PAIME, sino también todas aquellas actividades encaminadas a promocionar la salud del médico. Y para ello la propia Fundación o bien ha estimulado algunos trabajos específicos de los colegios o bien está en búsqueda o encaminada a hacer actividades como es prevenir y proteger a la población, vamos a llamar, más vulnerable de la profesión, como son los jóvenes, en colaboración con Fundación Galatea de los colegios catalanes y con algún otro tipo de mecenas, ¿no? Y en el ámbito del PAIME lo que se trata es de coordinar y poner en común cómo hacemos las cosas. De mero hecho hay que destacar, y es novedoso y era un gran hito que veníamos buscando, que en este 5º congreso vamos a poder presentar la guía del PAIME, encaminada a todos los médicos colegiados de este país, y el manual del PAIME especialmente encaminado a juntas directivas y a médicos que tratan a médicos de este programa, ¿no? Ya que el congreso del PAIME, que es bianual, este año se celebra en Castilla y León y en concreto en Burgos, y usted es responsable de toda esta organización, un poco me podría decir cómo funciona de forma sucinta el PAIME en Castilla y León. ¿Cuál es la cadencia de movimientos para que una persona vaya al PAIME y qué paso se da a partir de ahí? El PAIME de Castilla y León, es autonómico, llevamos 6 años y pico, casi vamos a hacer 7, se diseñó como autonómico
para todas las provincias. Tenemos 4 puntos de atención ambulatoria, que son las ciudades más pobladas, Valladolid, Salamanca, León y Burgos. Entonces hay un director técnico que es el responsable de ponerse en contacto con las llamadas, y luego hay un coordinador. Sí, y un coordinador. Entonces, el número del PAIME lleva un buzón de voz, lleva el teléfono, lo lleva el director técnico. Entonces cualquier llamada informativa de pacientes, hay muchas de la administración, pues él la recoge y ayuda o facilita la labor del que vaya a entrar en un posible paciente. Entonces él se pone en contacto con el presunto paciente, comprueba que es un paciente PAIME, porque hay unos indicadores para entrar. Tienen que ser psicopatologías graves o adicciones, no entra, con temas menores no entra. Entonces, él le explica al enfermo, a este médico que posiblemente necesita ayuda, se le pone a disposición los 4 puntos ambulatorios. Si hace falta ingresarlo, obviamente, luego con los profesionales, con los psiquiatras, se decide su ingreso en Galatea, pero la primera acción es explicarle el PAIME, ofrecerle los puntos donde se puede atender y él elige. Entonces ya se puede hacer de varias maneras, puede ser voluntario la entrada, se puede hacer un contrato terapéutico, eso son distintas modalidades, depende del caso y de la gravedad. Entonces ya el psiquiatra le atiende, ya concierta con él todas las citas, son consultas privadas, son consultas no digamos secretas, pero la privacidad es un punto importante para estos temas, ¿no? Entonces el director médico es el que coordina las consultas, el que coordina los problemas que haya con el paciente, médico, enfermo y psiquiatría, y nosotros como coordinadores pues informamos a las juntas directivas del Consejo y luego nos juntamos con la Administración, firmamos con la Administración el convenio y la Administración pues empezó aportando un dinero que año a año estos 3 últimos nos ha ido recortando un 10%. Gracias al patronato y uniendo la pregunta anterior hemos podido mantener, porque si no hubiéramos sido deficitarios, los ingresos que no llegamos con la aportación de la Junta de Castilla y León, de la Consejería, pues nos ayuda el patronato. Y yo veo el patronato, aparte de que paga parte de los ingresos que no podemos financiar por el propio programa, la unión es la homogenización de los PAIMES, o sea, dar unas normas, lo ha dicho el doctor Romero, dar unas normas comunes para que tengamos un planteamiento común, unos mismos estándares de calidad, o sea, que hablemos todos de lo mismo, usemos todos los mismos protocolos, y yo creo que en ese aspecto, aparte de, obviamente, el de pagar y aportar el dinero para poder seguir con la labor cuando la administración no aporta lo suficiente, tiene esa unión para todos los PAIMES, ese aglomerar un poquito las ideas y los protocolos o los criterios de seguimiento. Doctor Romero, para los médicos que no estén muy involucrados en el PAIME, vamos a ver, el acceso al PAIME se hace porque un médico se ve con un problema y llama a su servicio autonómico, a su colegio y pide ayuda. Pero hay veces que este médico no llama, o hay veces que lo convence un compañero y termina llamando, pero ¿y si este médico no llama y el problema existe? ¿Tenemos los médicos alguna obligación deontológica de ayudar a este médico avisando a alguien o qué debemos hacer? Sí, bueno, quizás comenzamos por donde terminamos la filosofía del programa, que se basa en nuestro deber deontológico, y comentaba que el artículo 22 en su epígrafe 3 lo deja muy claro. Es que cuando yo tenga constancia como médico de que un colega tiene un problema que puede tener repercusiones para él y especialmente para el paciente que trata, lo tengo que comunicar, lo tendría que abordar con él, pero si no lo tendría, estaría obligado a comunicarlo al colegio de médicos, independientemente de que el colegio tuviera establecido o no un programa PAIME, porque es ya obligación del colegio el llamar a capítulo a este compañero, y hasta ahora los mecanismos que tenían los colegios eran exclusivamente punitivos. Es decir, yo tengo constancia de que tengo un problema de salud mental importante en un colega, no debo de permitir que siga trabajando.
Si yo tengo constancia de que tengo un colega con un problema de adicciones importante que puede despistar, desviar la atención en su praxis médica, no debo de seguir permitiendo que estuviera trabajando. La diferencia que pone o que ha ayudado a que muchos compañeros puedan ir al colegio a poder decir que hay un compañero con problemas es que ahora existe una herramienta de ayuda. La herramienta de ayuda es el programa PAIME, que permite que podamos llamar a este compañero y que le podamos ofertar la posibilidad de una salida a su problema. Aún así podemos encontrarnos con compañeros que puedan decir que no se presenten y que sigan ocultando la realidad, que como todos sabemos como médico es tan fácil como primera respuesta ante un paciente de salud mental y o adictivo. Bueno, tendríamos la obligación entonces, en caso de que no hiciera caso, pues de darle de baja de colegiación, porque precisamente estamos obligados a ello. Si no lo hiciéramos, seríamos sancionados deontológicamente, claro, tendríamos esa responsabilidad. Pero yo creo, y después de la experiencia ya hablaba de todo este desarrollo del PAIME, y es el sentir de toda la Junta Directiva, cuando se hace un abordaje medianamente organizado de un caso difícil, el resultado suele ser bastante positivo, pero es que lo que es más es bastante gratificante, ¿no? Y muchas veces aquel que es tan reticente, tan rebelde, acaba como derrumbándose y agradeciendo enormemente en que en algún momento de su vida haya habido una organización, su organización, que haya ido a decirle que tenía un problema y que estábamos aquí para ayudarle, ¿no? El PAIME tiene muchas fortalezas, por lo que estamos viendo, pero como cualquier programa que va evolucionando, también tiene debilidades. ¿Me podrían explicitar alguna de las debilidades que ustedes ven en este programa en este momento, doctor Allende? Bueno, yo creo que la debilidad es que, bueno, no sé si somos jóvenes aún, yo creo que aún no llegamos a todos. Económicamente sería muy difícil llegar a todos si el porcentaje que pensamos que hay los cogiéramos a todos, pero yo creo que también hay que implicar, aparte de los colegios, que yo creo que muchos estamos muy implicados, la administración que decíamos antes, es imprescindible implicar a la administración para que a través de sus medios, salud laboral, inspección, gerentes y jefes de servicio, que dejemos ya esa cultura de que parece que denunciamos y que hacemos un daño a ese compañero, que es justo lo contrario. Lo que queremos hacer es un bien a él, a su familia, a su jefe de servicio, a sus compañeros y sobre todo a ese paciente posible de una mala praxis. Entonces, yo creo que la debilidad es que nos falta, en Castilla y León por lo menos, no llegamos a convencer a la administración para que ellos sean difusores o también que nos ayuden un poquito a transmitir esta cultura, que un enfermo es un enfermo y aunque sea médico es más complicado tratar, pero luego, como ha dicho el doctor Romero, es gratificante, se recuperan extraordinariamente, lo agradecen extraordinariamente y funciona extraordinariamente la recuperación de los compañeros, aunque en principio es mucho más complejo que un enfermo normal, posiblemente porque nos automedicamos, somos un poco especiales por la sabiduría que tenemos de la medicina y la usamos muchas veces mal cuando la usamos para nosotros, pero eso sería una debilidad y fundamentalmente es esa, el implicarnos todos y difundirlos más, precisamente para que cojamos a toda la población que necesita, para poder ayudar a toda la población médica, compañeros que están en situación de riesgo. Doctor Romero, ¿qué debilidades le encuentra al programa o a su desarrollo? Sí, no, por hacerla todavía más explícita, podríamos distinguir dos tipos de debilidades, las internas y las externas, ¿no? Entendiendo las internas como las propias de la organización, que esencialmente son dos. Una clara y contundente, que es el tema económico-financiero, que debilita a veces el entrar a difundir, a propagar mucho del programa por el miedo a no poder dar respuesta. Esencialmente ante un problema que es un problema crónico, ¿eh? No olvidemos que el problema del PAIME no es un problema de incidencia. El problema de este tipo de patología es un problema de prevalencia, ¿no? Y prevalencia es importante, ¿no? El estudio del 2010, que se va ahora a renovar con los datos previos a este congreso de la actividad del PAIME, marcaba en el 2010 que 2.400 médicos habían sido atendidos en el programa, y de ellos más de 700 habían sido ingresados en Fundación Galatea. Pero es que además decía que el 90% seguían ahora mismo libres de síntomas y un 67% seguía controlándose. Luego el problema es un problema de prevalencia. Sí, vamos lógicamente detectando
en muchos casos tendríamos que ir ajustando un poco el tema económico-financiero. La otra parte interna es que esta organización es una organización dinámica y viva. Hay un pool de intercambio de juntas directivas que muchas veces acceden a los colegios, y esto del PAIME le ha sonado de lejos. No tenemos esa transmisión, aunque ya es verdad, y antes lo comentaba el presidente de Burgos, el que dispongamos ya de un formato guía manual perdurará, pero ya hay una cultura que está recogida en nuestro código de deontología, pero es que además también está recogida en alguna declaración de la Comisión Central de Deontología, ¿no? Yo creo que en esto sí que nos hemos asentado, pero el miedo a lo económico financiero, por lo que yo detecto y comento con muchas juntas directivas o consejos autonómicos, está ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a difundir mucho si no vamos a poder ser capaz de poder pagar esto, ¿no? Y hay una parte que yo creo que es esencial, ¿no?, en este tema, y es que esta cultura del programa o esta necesidad apareciera tarde o temprano reflejada en un boletín oficial del Estado. Esto hay que darle un cuerpo normativo que no dependa también de los cambios, ni de las afinidades, ni de las voluntades políticas de un consejero, de un delegado provincial o de un gobierno autonómico, porque en el camino, desde el año 2001 y especialmente desde el año 2003, que es donde se produce, diríamos, el boom de que las comunidades empiezan a colaborar, ha habido cambios, y para un nuevo consejero explicar otra vez esto de la filosofía del PAIME no es nada fácil, pero es que además estamos en época de crisis, ¿no? ¿Cómo podemos seguir justificando ante otros agentes que hay que destinar un dinero específico para una profesión específica? ¿Y por qué no para los demás, no? Luego, efectivamente, yo creo que el gran reto que tendría la organización es, y lo habría que hacer a través del Ministerio, es crear una cultura a través del Consejo Interterritorial de pasarlo el PAIME a formato papel. Darle estructura de boletín oficial, que es lo que nos daría esa seguridad jurídica y esencialmente ese compromiso en el ámbito de la relación. Lo financiero ya se verá, que es muy importante, pero también nos daría la potestad y la fortaleza jurídica de que lo deontológico también tiene un cuerpo en formato papel que compromete a las administraciones sanitarias. La profesión va a seguir comprometida y ningún médico de este país se va a quedar sin ser atendido porque no haya dinero, porque para eso está su patronato mientras nos dure, que esperemos que sea muchos años, ¿no? Y luego hay otro punto que no es debilidad, sino que es falta de desarrollo, que es la prevención. Yo creo que uno de los pilares básicos del programa es que tenemos que evitar esto, si es posible. La prevención siempre es mucho más interesante que el tratamiento. Entonces yo creo que ahí nos falta desarrollo, posiblemente porque tampoco la administración, como dicen, es que hace falta una cultura de que esto es un problema. Primero identificar que es un problema, que hay muchas administraciones o parte de algunas administraciones que no lo ven como un problema específico, y yo creo que en prevención tenemos mucho que hacer, y más ahora con el médico quemado, con otro, que hay una cierta facilidad por las condiciones sociolaborales o económicas en estar posiblemente más enfermo, aunque no es seguro porque no hay datos, pero yo creo que en cuanto a prevención también tenemos un punto para mejorar. Yo quisiera aportar, yo creo que tenemos muchísimo ganado si somos capaces de tener un hueco espacio para poder explicarlo, ¿no? Todo el mundo sabe que esta casa todavía vive inmersa en una decisión política sobre la necesidad o no de que la colegiación sea universal para todos los profesionales. De mero hecho, todos los colegios vienen haciendo una labor ingente, algunos más tiempos que otros, pero especialmente en estos últimos 4 años, ¿no? Pero esta permanente que ha estado en diferentes organismos fuera del ámbito sanitario, donde hemos tenido que defender la necesidad de esta colegiación universal, si en algo hemos notado que tambaleaban en sus criterios contrarios, es cuando hemos sido capaces de explicar un programa como este. Este es un programa nada fácil de dar un paso adelante, Esto de decir que los profesionales médicos enferman y que pueden ser un riesgo para el ciudadano no ha sido fácil, De mero hecho, ahora alguna otra profesión está empezando, a seguir los pasos de esta profesión que la dio la primera, Y esto no es nada fácil, pero es que además de que tengamos una herramienta con datos ya concluyentes y potentes, como los que antes he dicho, hace tambalear a alguno que piensa que esto de la deontología es un concepto trasnochado de profesiones
vamos a llamarle, de vocación, ¿no? Y no, esta es una realidad. Y es una realidad de los colegios de médicos, por supuesto, con muchas lagunas, seguro que bastante mejorable, pero los resultados, amigos, están ahí, Y si somos capaces de seguir transmitiendo, de ahí por qué hacemos los congresos, nos sirve para nosotros internamente, pero sí, especialmente el mensaje que lleva el congreso es un mensaje hacia lo social y especialmente hacia lo político, ¿no? El número o el porcentaje de médicos que padece alguna adicción o alguna enfermedad mental no difiere mucho del resto de la sociedad. En concreto, en Castilla y León, el PAIME también se ha abordado para enfermería, y yo creo que hay otras comunidades como Cataluña, e incluso creo que Madrid también lo aborda de esa forma. ¿Creen ustedes que el PAIME debería extenderse hacia otras profesiones, no solo sanitarias? Sí, el PAIME va unido al compromiso deontológico del profesional y de la profesión. Toda aquella profesión donde exista este compromiso deontológico por encima de las leyes debería de incorporar un sistema que garantizara por encima de las leyes la mejor atención al ciudadano, ¿no? De mero hecho, la profesión que ha sido consciente de que puede tener una repercusión importantísima sobre el futuro de un ciudadano es la profesión del juez o magistrado, ¿no? De mero hecho, hemos firmado un acuerdo que se está desarrollando y que vamos a tener oportunidad de escuchar de su voz en el 5º Congreso. Es un acuerdo para que, aprovechando toda la experiencia de los PAIMES de este país, el Consejo General de Jueces y Magistrados de España pues pongan un programa, que es un programa para ellos destinado para la salud del juez, y que contempla efectivamente la esencia de nuestro programa PAIME, ¿no? Y yo creo que efectivamente la enfermería también tiene un compromiso deontológico, y cualquier otra profesión donde el hecho de que cualquier profesional pueda tener una repercusión su mala praxis sobre el ciudadano, debería de incorporar algún sistema de ayuda que mantuviera las características del programa PAIME, que fuera confidencial y que además que fuera específico para este tipo de profesionales y basado esencialmente en el compromiso deontológico y en la posibilidad de sancionar en caso de que no lo cumpliera, ¿no? Que esto también nos lo da y es la herramienta que utilizamos desde los colegios a la hora de decirle a alguien que no debe de seguir por este camino, ¿no? Yo creo que está claro. Todo profesional que tenga interacción con un cliente que pueda perjudicarlo porque no está en buenas condiciones, debiera estar también protegido el profesional y el público con un programa o con algo específico para evitar esos mala praxis que cualquier profesional puede hacer. El 5º Congreso del PAIME, que se celebra en Burgos en los días 23 y 24 de mayo, tienen como lema "Cuidando de ti, cuidando de todos". Doctor, ¿a quién cree usted que beneficia el PAIME además de al enfermo? Hombre, yo creo que está claro, beneficia a muchos. Fundamentalmente hay que beneficiar al paciente, al que está enfermo, que esta vez es médico. Entonces se dirige a él, pero indirectamente el más perjudicado cuando hay una mala praxis puede ser el paciente. Entonces el PAIME beneficia al paciente de una mala praxis, curamos o intentamos mejorar la salud del médico. Y claro, el médico tiene familia, la familia también sufre. Estas enfermedades que estamos hablando son graves, las adicciones son graves, entonces la familia sufre, la familia cuando se recupera el paciente también. Y luego, obviamente, la administración y toda la organización, el jefe de servicio, los compañeros, todo que está alrededor de un enfermo sufre. Entonces yo creo que el PAIME tiene un potencial extraordinario. Nos centramos en la patología del médico, pero cuidamos al paciente de una mala praxis, mejoramos la vida familiar y mejoramos la vida laboral, fundamentalmente. Yo creo que la frase "cuidando de ti, cuidando de todos" es perfectamente lo que resume el espíritu del PAIME. Un médico que está bien toda la sociedad que le rodea, familia, compañeros, organización y fundamentalmente los pacientes, que son nuestros. ¿Quién acudirá a ese congreso? Bueno, al congreso puede acudir cualquiera, obviamente, pero fundamentalmente, como ya hemos dicho, pues es un programa de colegios
y es un programa específico para médicos. Entonces, fundamentalmente, los colegios, los responsables de los PAIMES, tanto de la organización de los colegios, coordinadores, directores, como los terapeutas. Entonces, tiene yo creo que una vertiente. Secretarios y personal del colegio, fundamentalmente, los terapeutas, y luego, bueno, toda la parte también de la organización Galatea, que tienen los que más experiencia tienen los ingresos. O sea, que aunque es público, y luego obviamente tiene la otra parte que hemos invitado, todos de salud laboral, la administración, lo ha dicho el doctor Romero, fundamentalmente queremos exportar la idea y hacerla ver que es interesante a la administración, porque son nuestros aliados, sin ellos no podemos. En la administración el PAIME no tiene sentido, tiene un poquito de sentido, pero le falta una pata a la mesa. Entonces, por un lado salud laboral y administración, para que vean lo que hacemos. Políticamente también tiene su repercusión, pero fundamentalmente lo que queremos es, los talleres van fundamentalmente a homogeneizar, a ponernos de acuerdo todos los PAIMES, todos los colegios, todas las instituciones que estamos en torno a eso. Entonces, profesionales que están trabajando, colegios, administración, fundamentalmente. La Comisión Permanente de la OMC ha tenido unas reuniones en Hispanoamérica y parece ser que se pudiera desarrollar ese programa también allí. Aprovechando que estamos hablando del PAIME, quizás me aventuro a preguntarle, doctor Romero, si esto es así, ¿cómo podría ser? Sí, bueno, el Consejo General de Médicos de España pertenece al Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, ¿no?, que ha tenido su 6º encuentro en Azores la semana pasada. Y uno de los temas que se ha tratado es la salud mental del médico, y concretamente la delegación española lo que ha exportado y ha explicado y ha puesto en valor ha sido el programa que atiende precisamente a médicos con patologías relacionadas con el ámbito mental, ¿no? Experiencia que ya se había comentado, pero que todavía se ha visto reforzado más con la posibilidad de poder disponer de unos datos comunes en todo el territorio y que le ponen en valor este programa. Este programa es verdad que en Portugal desde el año comienzan a tener contacto sobre 2006-2007, también se está desarrollando, pero en el ámbito iberoamericano, hispanoamericano, ha sido acogido con bastante buena sintonía, porque ellos están teniendo muchos problemas relacionados con el ámbito laboral, o tienen problemas muy relacionados con la salud mental y no tienen un mecanismo para poder atender, ¿no? Entendiendo que hay variedad de situaciones y no es lo mismo la problemática que tiene el médico en Bolivia o en Venezuela, que tiene mucho que ver con problemas relacionados con lo laboral. Allí el tema de desgaste profesional, el moving, especialmente político, que están sufriendo muchos compañeros en estos países, tienen repercusiones también sobre su estado de salud mental, y ellos ven bien que disponer y que sean los colegios los que tengan herramientas. Esto ha hecho que en la declaración final de este 6º encuentro se haya apostado por implementar el programa PAIME o programa semejante en sus ámbitos, ¿no? Y doctor Allende, ya por concluir, todos los congresos, aunque de forma general se habla del problema genérico que se trata, suelen tener algunos puntos en los que se incide. En este caso concreto, en el 5º Congreso del PAIME que se celebra en Burgos, ¿se incide en algún punto en concreto? Bueno, lo hemos hablado que fundamentalmente hay una parte de manejo con la administración, de otra parte de talleres para unificar o explicar a los nuevos cómo se hacen, y luego yo creo que hay una mesa que sería la más novedosa porque el tema es novedoso, aunque ya van pasando los años, y es la tercera mesa que el título es ¿Cómo preservar la salud del médico en medio de una crisis larga y profunda? Reflexiones sobre la resiliencia clínica. Tema curioso, creo que complejo, con pocos datos. Me toca moderarla y espero que los ponentes pues tengan iluminación y nos digan cómo se puede salvar un poquito. Yo lo tengo claro, siendo profesional y siendo empático, pero a veces ser profesional y empático cuando llueve y apedrea, pues si no te dan paraguas y gabardinas cuesta un poquito. Entonces, dentro del mismo esquema que es, profesiones
administración, este tema es, yo creo que un poco novedoso, y luego tenemos una relación que este año siempre ha sido, pero este año también, pues las experiencias internacionales. Tendremos participantes ingleses, portugueses, y yo creo que con lo que hacemos nosotros, con el empeño que tenemos que en la administración se implique, con el tema novedoso de la crisis y nuestro afán de ver lo que hacen los demás países, pues yo creo que es un programa completo y que puede ser muy interesante. Pues muchas gracias, doctores. Les deseo un éxito rotundo en el 5º Congreso, porque los médicos lo necesitamos y se lo agradecemos. Buenos días y hasta otra vez. Gracias.